Muy buenas noches, amada iglesia. Buenas noches, amigos que nos siguen, que se conectan con nosotros todos los miércoles, con el propósito pues de aprender más las Escrituras, porque conjuntamente en la medida que vamos avanzando, reflexionando sobre las Escrituras, pues aprendemos más, conocemos más también a nuestro Dios, que es soberano. A través de su palabra pues vamos a resaltar algunos principios que son necesarios que los podamos aplicar a nuestra vida. Pues hoy llegamos ya al último capítulo del libro de Nehemías, que ya hace algunos meses hemos estado meditando todos los miércoles. Hemos estado pues comentando verso a verso, capítulo a capítulo, sobre las enseñanzas de este maravilloso libro. Hoy lo culminamos, como dijimos, y vamos a tratar hoy algunas reformas que hizo Nehemías, y vamos a ver cómo esas reformas las podemos aplicar a nuestros días. Así que vamos a orar siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Señor, tu palabra va a ser expuesta, Señor. Señor, no queremos ser simples mensajeros, sino que seamos instrumentos tuyos, Señor. Padre Santo, que seas tú hablando a través de nosotros, que seas tú, pues, recibiendo también la palabra en nuestros corazones, que permitas que la podamos atesorar, que la podamos entender, y sobre todo, Señor, que lo podamos aplicar a nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en este capítulo 13 de Nehemías vemos pues que ya la construcción de las murallas y la reconstrucción de la ciudad, pues ya se había alcanzado ese propósito, se había repoblado la ciudad de Jerusalén. Entonces aquí vemos algunas reformas que hizo Nehemías y vamos a rescatarlas, vamos a asimilarlas, y también vamos a hacer como hemos hecho en todos los mensajes anteriores, pues buscar aplicaciones prácticas para nuestros días, las cuales son necesarias que las llevemos pues a efecto en cada una de nuestras acciones. Bien, este capítulo de Nehemías son 31 versículos, los cuales quiero animarlos a que ustedes lo puedan revisar en casa. 31 versículos. Pero a manera de resumen de este capítulo, podemos decir que los extranjeros, pues en esta porción de las Escrituras se indica que fueron separados de la congregación. Estos extranjeros eran pues los amonitas y los moabitas, ¿no? Eliasib, que era el sumo sacerdote, le dio a Tobías pues una habitación en los atrios de la casa de Dios, y eso sucedió cuando no estuvo Nehemías, cuando él se fue a Babilonia por un año y después regresa, y Nehemías cuando regresa pues hizo guardar nuevamente las ofrendas en la cámara o en la habitación que le dio Eliasib a Tobías. Nehemías pues reprende también en este pasaje a los señores de Judá al ver que el pueblo también pues quería trabajar o estaba trabajando el día del reposo. Entonces él dio instrucciones para cerrar las puertas antes del inicio del día del reposo, y al mismo tiempo pues les indicó a los levitas que deben purificar los cuerpos y que el pueblo debe santificarse. También en este capítulo Nehemías reprende pues a los que habían tomado mujeres de Asdod, Amón y Moab, cuyos hijos no sabían hablar el idioma judaico, ¿no? El idioma hebreo hablaban los otros,
idiomas. Entonces, Nehemías también prohíbe pues el matrimonio con gentiles y ahuyenta pues al hijo de Jodaías por ser yerno de Sanballat. Aparta a los sacerdotes y levitas de los gentiles y luego de limpiarles los pone pues al servicio. En síntesis, eso es lo que trata este capítulo 13. Vamos a entender un poco la historia de lo en el que se desenvuelve pues este capítulo para poder coger los principios. Tal vez el pueblo estaba escuchando la lectura de la palabra en Deuteronomio 23, del 3 al 5, en donde ahí los judíos descubrieron pues que los amonitas y los moabitas les era prohibido entrar a la congregación, o les prohibía entrar en la congregación de Dios. Ellos podían vivir en Israel, pero no participar pues en la asamblea del culto en el santuario. Y la razón de esta prohibición se debía a cuando Israel pues estaba saliendo de la esclavitud y estaba atravesando por el desierto, ¿no? Y ahí se encontraron con los amonitas y los moabitas, y ellos no les ofrecieron la más mínima ayuda. O sea, no les dieron ni pan ni agua. Aunque este grupo, no, estas dos tribus, los amonitas y los moabitas, eran pues descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Eliasif, en ausencia de Nehemías, porque Nehemías tuvo que viajar, regresar a Babilonia, entonces él en su ausencia asignó a Tobías una cámara, o sea, un cuarto en el templo que había sido destinado por Nehemías para una bodega sagrada. Entonces, cuando regresa Nehemías, limpió pues el templo de los enseres de Tobías y lo echó a Tobías. Él no tenía por qué estar ahí, ¿no? La presencia de Tobías pues en el templo, eso estaba mal, puesto que Tobías era amonita, enemigo del pueblo, y este también estaba dominado por influencias paganas. En lugar de los enseres de la casa de Tobías, Nehemías descubrió descubrió que a falta de los diezmos, los levitas y cantores también habían abandonado el templo y habían regresado a la agricultura. Y Nehemías no les echó la culpa a ellos, sino a los gobernadores laicos, porque ellos deberían hacer todos los esfuerzos para proveer el sostén de los levitas, ¿no? Y de los sacerdotes. Nehemías reactivó también el culto en el templo y también instaló a los levitas y a los cantores en el templo. Y esto lo hizo por fe, pues aún los diezmos no se habían dado, la gente todavía no comenzaba a dar, pero en un acto de fe los restauró ahí. En los versículos del 15 al 31 trata lo relacionado con el sábado y también con los matrimonios mixtos. Nehemías se percató del pecado y entonces él riñe a los gobernantes, les hace ver la gravedad del pecado con preguntas retóricas
y tomó medidas prácticas para resolver el problema y al final pide a Dios que se acuerde de él. En síntesis, eso es lo que trata este capítulo 13 de Nehemías. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones para nuestra vida. En cuanto a la expulsión de Tobías, hay muchas cosas que podemos aprender. Aquí es necesario que mencionemos que en la ausencia de Nehemías, Tobías pues como que se las arregló para tener una habitación en las inmediaciones del templo. Y su presencia aparentemente pues no molestaba a nadie. Pero cuando regresa Nehemías de Persia y se enteró, él se molestó tremendamente y actuó pues contra Tobías. Esto nos hace ver cómo el enemigo trabaja. Pues él sigilosamente entra, se introduce al lugar de adoración. Eliasib era o tenía el puesto de sumo sacerdote. Y él, como sumo sacerdote, no honró su puesto y fue infiel más bien al cargo que estaba desempeñando. Hizo un parentesco que a Dios desagradaba y que al pueblo también daba mal ejemplo, ¿no? El enemigo de Nehemías, mientras éste estaba afuera de Jerusalén, él se las ingenia para entrar en la familia de Eliasib. Este enemigo era pues conocido como Tobías. Eso sucedió cuando Nehemías no estaba. Hay un dicho que dice que cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Y eso es lo que pasó. Sin la presencia pues de Nehemías, Tobías se acerca a la familia del sumo sacerdote Eliasib. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Pues hoy hay muchos Tobías en la iglesia y estos Tobías deben mantenerse siempre alejados de la comunión de los santos. Emparentarse pues espiritualmente con ellos es sumamente peligroso. La iglesia y el mundo no pueden hacerse amigos. El enemigo siempre querrá establecerse dentro del territorio sagrado. Eliasib desocupó la habitación del templo, una habitación que fue destinada para otros usos, ¿no? Y ese templo él la desocupó y se la dio a Tobías. Esa habitación se utilizaba para almacenar las ofrendas, el incienso, los utensilios y los diezmos, ¿no?, para los que ministraban. Y la transformó pues esa habitación en su apartamento, en un sitio para que pueda estar Tobías. Nehemías había venido de Jerusalén con permiso para una misión específica y estuvo allí 12 años. Y luego él regresó a Persia, donde se quedó un año. Regresando de nuevo en el año 32. La presencia de Tobías en la cámara, ¿no?, en la cámara de lo sagrado, en el atrio del templo, representa pues la presencia del pecado y de los malos hábitos, que muchas veces pues nosotros como creyentes le volvemos a dar entrada a nuestra vida
después de haberlos despojado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón como que se emparentela pues con las cosas del mundo. Cuando Tobías mete en la cámara, o sea, sus cosas, salen otras, por ejemplo, salen las ofrendas, o sea, ya no había ofrendas. Sale el incienso, ya no había oración. Salen los utensilios, ya no se trabajaba en la obra. Ya no habían los diezmos, nadie diezmaba. No había el vino. Entonces el vino era símbolo de gozo, tampoco había gozo. El aceite, pues tampoco había unción. ¿No? Eso es lo que pasa cuando aceptamos, pues, o queremos comulgar, o queremos compartir, o queremos rescatar algunas cosas de las que ya fuimos liberados. Nehemías actuó pues con precisión y con determinación. No era pues un tiempo de contemplaciones, ni tampoco era un tiempo para orar, para que Dios lo sacara a Tobías, sino de desahuciar, de sacarlo a este individuo de la cámara de Dios. A Nehemías no le importó si Eliasib, ¿no?, que era el sumo sacerdote, lo entendiera, ¿no?, por el parentesco que tenían a Nehemías. No le interesó, simplemente lo echó. A él no le interesaba la opinión de Eliasib. Lo que sí le interesaba era la opinión de Dios, ¿no? A él le interesaba, pues, lo que Dios había dispuesto y cómo se podía servir mejor al Señor. No le importaba lo que Eliasib podía decir, o de repente ver con malos ojos la actitud de Nehemías. Aparte de esta cámara que estaba destinado para guardar todas las cosas relacionadas con el servicio, pues Tobías también había tomado otras habitaciones adyacentes, ¿no? Se lo había prácticamente tomado todo. Y esto nos hace reflexionar, ¿no? El diablo comienza pues a ingresar de repente por la sala y luego quiere entrar a los dormitorios. Corrompe pues una parte y luego corrompe todo. Qué sorpresa tendría Tobías cuando llegó y vio que sus muebles estaban tirados afuera. Él los sacó simplemente y lo echó fuera. Nehemías no se mudó, Nehemías no lo mudó, sino que simplemente lo echó. No le dijo, te vas a ir a este otro lugar, que acá te vas a sentir mejor. No, era un sitio en donde él no podía estar. Él lo echó fuera, lo expulsó. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que con el pecado no se juega. A pecado se lo echa fuera. Esta acción nos recuerda pues la acción del Señor Jesús cuando encontró los atrios profanados por los cambistas, ¿no? Nuestro Señor Jesús pues dijo, esta es casa de oración, y la han puesto pues en casa de rufianes, de ladrones, ¿no? Y los echó fuera. Esta parte que estamos mencionando sobre la actitud de Eliasib aceptándolo a Tobías a que se quede en la habitación y que Nehemías venga y que saque todas sus cosas y lo eche fuera, pues nos lleva a las siguientes enseñanzas prácticas. Miren, Tobías, que era el enemigo de Nehemías, se emparentó con el sumo sacerdote Eliasib. Entonces, aquí, ¿qué podemos aprender? El espíritu no se puede emparentar con la carne.
porque terminará dándole espacio. Se emparentó Eliasib con Tobías y entonces eso determinó que le den una habitación. Y Tobías no solamente quiso esa habitación, sino que tomó otras habitaciones. Eso es lo que sucede. Tú le das cabida al enemigo en un área de tu vida y pronto querer tomar el control de tu vida. Lo que también podemos aprender aquí es que lo santo no debe ser profanado por lo mundano. Y otra enseñanza muy importante que tiene que ver con los líderes es que el líder nunca rinde su autoridad espiritual ante el enemigo. Los principios espirituales, mi querido hermano, nunca se comprometen por proteger a alguna posición. Simplemente los principios espirituales siempre se aplican. Bien, sigamos entonces escudriñando y buscando más aplicaciones prácticas sobre esta historia. A su regreso de Babilonia, Nehemías hizo varios llamados al pueblo de Dios. El primero fue a atender la casa de Dios. Nehemías encontró que los levitas y los cantores habían abandonado su ministerio a tiempo completo. La razón era de que las ofrendas destinadas pues para ayudarlos para la mantención de Dios se habían olvidado. Y esto pues obligó, ¿no?, a estos levitas y sacerdotes a retomar su antigua tarea. Y esto también nos hace reflexionar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, muchos ministros no están totalmente o en un ministerio a tiempo completo. ¿Por qué? Porque aquellos que el ministro sirve, pues no le proveen para atender sus necesidades. Entonces, aquí hay algo que aprender. Es responsabilidad, pues, de los creyentes proveer mediante sus diezmos y ofrendas para el sustento de aquellos que ejercen el servicio de la enseñanza de las Escrituras y el cuidado pastoral. El segundo llamado, también que hace Nehemías, fue a buscar de la presencia de Dios. Al profanar el sábado o a profanar el día del reposo, el pueblo de Dios estaba dando mal ejemplo entre los pueblos no creyentes, como los tirios. Los tirios era una tribu que se dedicaban a la pesca, era una tribu pagana, y sin embargo ellos les compraban el día sábado. Entonces le estaban dando un mal ejemplo justamente a aquellos a los que deberíamos impactar, le estaban dando mal ejemplo el pueblo de Dios. Entonces Nehemías le llamó la atención a los señores, a los comerciantes de Judá, ya que ellos eran los responsables, y al mismo tiempo les recordó de las malas experiencias pasadas. Entonces, aquí hay algo que también debemos aprender, que el líder debe hacer responsable a quien es responsable y no debe temer confrontar a nadie cuando lo tenga que hacer. El sábado era un día para buscar de la presencia de Dios y para el estudio de la palabra. Y con el comportamiento del pueblo lo estaba pues desechando. Nehemías no era un líder pues de palabras. Nehemías era un líder de acción, ¿no? Dio orden entonces de cerrar las puertas.
y que no, cuando se deberían cerrar al inicio del día sábado, y pues les dio instrucciones de abrir cuando pase el día de reposo. Hasta que terminara el día del reposo, no podían realizar cualquier negocio o transacción. Los comerciantes intentaron pues violar esto conforme lo dice el verso 20, hasta en 2 oportunidades y quedaron fuera. Entonces, ante esta situación, Nehemías los amenazó con meterlos presos. Él dice, pues en otras palabras, si lo hacéis otra vez, yo echaré mano, ¿no? Los amenazó. Entonces, esto también nos hace ver que el líder tiene que mantener su palabra. No puede establecer una cosa hoy y mañana cambiarlo. La consistencia es muy importante para un liderazgo eficaz. A los levitas les encargó velar las puertas de Jerusalén y que estuvieran cerradas durante el día de reposo. Entonces, acá también hay algo que reflexionar, pues los líderes deben apoyar las órdenes de la autoridad espiritual. Nehemías oró y dijo, también de esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. El líder debe procurar que su relación con Dios esté correcta y que mediante la experiencia del perdón divino pueda ver la grandeza de su misericordia. También Nehemías hizo un llamado a mantener el yugo igual. Asdod era una ciudad filistea y de allí algunos judíos tomaron mujeres, también del pueblo de Amón y de Moab. Entonces eso ya era un yugo desigual, espiritualmente hablando. El problema que produjo ese yugo desigual fue lingüístico, ¿no? Porque una parte hablaba el idioma filisteo y otros hablaban idiomas extranjeros, olvidando pues su lengua hebrea materna. Nehemías era un conservador de la cultura. Creía pues que la segunda generación en la segunda generación se tenía que tener dominio sobre la lengua étnica. Y esto pues nos hace ver que nosotros como líderes también debemos ser defensores de la cultura y sobre el idioma de nuestros padres, ¿no? En el aspecto espiritual, hijos y hijas deben buscar parejas, ¿no?, en su parentela espiritual, o sea, cristianos, y no de los filisteos, ni de los amonitas o de los moabitas, o sea, no del mundo. Nuestros jóvenes varones y señoritas deben comprometerse y casarse dentro de la tribu, o sea, dentro del pueblo de Dios. En la iglesia de Jesucristo no se puede hablar pues el idioma del mundo y el idioma espiritual, ¿no? De acuerdo con lo que leemos en Nehemías 13:25, Nehemías pues los confronta a los violadores del pacto no con palabras dulces, sino con palabras agrias. Es decir, le pronunció juicios divinos y los hizo rapar las cabezas y repetir su compromiso de no hacer yugo desigual para su familia. De manera
irónica, el hijo del sumo sacerdote se había casado con la hija de Sanballat. Nehemías dijo, por tanto, lo ahuyenté de mí. Es decir, lo reconocí como indigno de su posición en el sacerdocio. Aquellos que hacen yugo desigual con el mundo, pues no merecen el privilegio del ministerio. Nehemías termina con una oración y dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Al líder le interesa pues terminar bien con Dios. Por encima de todo, ser recordado por Dios es lo más importante que toda la memoria humana. La meta debe ser que Dios no nos olvide para bien. Recordemos esto. Para sintetizar esta parte, ¿qué podemos decir? Aquellos que son ministrados son los responsables de sostener financieramente a los que les ministran. Esa es la primera enseñanza. La segunda, que se debe cultivar nuestra relación con Dios. Esto no debe ser ocupado pues por asuntos rutinarios. Siempre debemos tener el anhelo en nuestro corazón de siempre buscar o mantener nuestra relación con Dios. El pueblo estaba permitiendo el comercio el día sábado y eso pues iba a desviar el propósito de ese día, de estar en la presencia de Dios, de buscar de Él, de conversar con Él. Entonces, esto nos hace ver que debemos cultivar nuestra relación con Dios. Sabemos que hay muchas actividades que podamos tener, pero prioritariamente no caigamos en esa tentación de olvidarnos, de mantener o de cultivar una relación con Dios. Y por último también podemos aprender que la separación del mundo es importante para aquellos que quieran agradar a Dios. El mundo no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. Son dos cosas que son incompatibles. Recuerda eso, mi querido hermano. Tremenda enseñanzas del libro de Nehemías. Hoy lo hemos tocado brevemente, este capítulo 13, que te invito a que lo puedas recibir, a que lo puedas revisar y que puedas seguir sacando muchísimas más enseñanzas, porque las escrituras, por donde uno lo revise, siempre encontrará principios y siempre encontrará aplicaciones prácticas también que hablará Dios a nuestro corazón. No queremos hacer profundos estudios, sino algo sencillo que nos invite a la reflexión. Y damos gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en todo este tiempo tú has permitido, Señor, que lo separemos estos miércoles para aprender de este maravilloso libro de Nehemías, que justamente muchos principios que se aplican aquí son para aquellas personas que son líderes, aquellas personas que tienen personas a su cargo. Estamos hablando pues del jefe de la familia, del padre, de la madre, que son responsables por sus hijos. Estamos hablando pues de los jefes que tienen pues una relación con sus trabajadores. Estamos hablando también de aquellas organizaciones gubernamentales, aquellas autoridades que tú también pones, Señor. Son principios que deberíamos aplicarnos para nuestra vida, y realmente si los aplicamos, otro sería el mundo, otro sería nuestro actuar, otro sería nuestra manera de proceder. Padre Santo,
En el nombre de Jesús oramos porque tu Santo Espíritu siga tocando el corazón de las personas. El único que puede cambiar a la persona eres tú. El único que puede transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne eres tú, Señor. Por eso, Padre, oramos por nuestro país, oramos por nuestra iglesia, porque podamos vivir tu palabra, Señor, que todo lo que aprendamos lo pongamos por obra, Señor. Y oramos también por aquellas personas que no te conocen, para que el poder de tu Santo Espíritu los redarguya y puedan levantar los ojos a ti y clamar, Señor, clamar por un cambio en sus vidas. Señor, tú eliges, tú designas desde la eternidad. Oramos por aquellas personas que tú ya desde ya, pues sabes quiénes van a aceptar a Cristo, Señor. Pues oramos porque cada día pues la iglesia vaya creciendo y sobre todo también que podamos seguir adelante llevando el Evangelio para llevar tu palabra a aquellas personas que ya tú destinaste para estar en tu presencia. Te damos gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén.